Shaking Talks by Mondragón con María Ruiz. Ongi etorri Shaking Talks by Mondragón Podcastera, el programa de Shaking Hub donde hablamos de tecnología, talento y proyectos desarrollados por nuestras cooperativas. Junto conmigo tenemos a Shaky, compañero robótico, que nos acompañará durante esta sesión aportando preguntas y comentarios de interés. Hola, Shaky. Hola, Shakers. Acabo de activarme. ¿Qué vamos a aprender hoy? Pues hoy vamos a hablar de innovación aplicada a la industria y en concreto de cómo la colaboración entre empresas puede convertirse en una palanca real de transformación. Para eso hoy nos acompañan Irati Gibelalde de Orclit, técnica de calidad de proveedores, y Unax Urrutia de EICA, programador de robot y técnico de almacén. Vamos a hablar de un proyecto muy concreto, el desarrollo de un robot para intralogística. La creación de este robot está pensado para responder a retos muy concretos dentro de los entornos productivos. Optimizar movimientos internos, ganar eficiencia, mejorar la trazabilidad y facilitar el trabajo de las personas, entre otras cosas. Pero seguro que tú puedes definir mejor que yo esto, Irati. Bueno, Kaixo, la intralogística es básicamente cómo se mueve el material dentro de la planta productiva. Muchas veces estos movimientos siguen siendo manuales, no aportan valor y hacen perder mucho tiempo. Y para ello están los robots autónomos. Los robots autónomos son herramientas que utilizamos nosotros para automatizar estos movimientos y para que el material llegue donde tiene que estar en el momento que tiene que estar. Además, nos permiten tener un control mucho más robusto de lo que está sucediendo en la planta. O sea que si yo lo estoy entendiendo bien, al final estamos hablando de algo muy del día a día, ¿no? Cómo se mueve el material dentro de la fábrica para que todo llegue donde tiene que llegar cuando toca. Vale, entonces si eso falla, aunque las máquinas sean buenas, todo se ralentiza. Exacto, Shaky. Y además este proyecto tiene algo especialmente interesante. No es solo tecnología, también habla de cómo se detectan problemas reales, cómo se diseñan soluciones útiles y cómo colaboran distintas empresas para llevarlo a la práctica, ¿no, Unax? Sí, eso es. Al final, en estos casos, se ha tenido que hacer un análisis previo, primero externo, de proveedores que nos daban soluciones de este tipo y luego también un análisis ya más intenso internamente, ya con distintas colaboraciones de diferentes departamentos, ya que implicaba muchas áreas de la empresa y entonces se han creado equipos multidisciplinares que lo analizaban el proyecto, que eran cálculos de necesidades de material o cambios de layout o también las implicaciones en los frecuencia de usos. Uh-huh. Para empezar un poco por el origen del proyecto, ¿no? ¿Cómo nace la idea de impulsar un proyecto de robot para intralogística? ¿Qué necesidad concreta visteis dentro de la fábrica que os llevó a decir eso hay que cambiarlo? Bueno, pues el proyecto nace en 2020 cuando empezamos a analizar cómo se movía el material dentro de la planta e hicimos un análisis ABC para identificar y ver cuáles eran las referencias que más se repetían. En Orclit en ese momento utilizábamos un tren logístico con varios vagones que llevaba el material a las líneas productivas, pero veíamos que un operario hacía de taxista y lo único que hacía era moverse por la planta para llevar esos materiales y eso no era eficiente. Por lo que cambiamos un poco y automatizamos ese movimiento y también un poco el enfoque. En vez de llevar el material a las líneas productivas, traeríamos el material al almacén para preparar ahí el suministro. Es un poco la diferencia entre conducir un coche manual y conducir un coche autónomo. Al final, en el coche manual tienes que estar pendiente del embrague y de cambiar las marchas. En cuanto al autónomo, o sea, al automático, el coche se encarga de esa parte y al final el conductor se centra en lo que es realmente importante, que es la conducción. Lo mismo pasa con los robots. Todo el tema del movimiento del material lo hacen los robots y el encargado, el operario, está para hacer tareas que realmente aporten en el proceso. Uh-huh. Cuando hablamos de intralogística, ¿de qué tipo de movimientos o procesos internos estamos hablando exactamente?
Vale, pues como ha dicho Irati al inicio, la intralogística se centra en los procesos y movimientos que ocurren ya dentro de la planta productiva, esto es, desde que se recepciona el material hasta que el producto final sale. Son básicamente 5 movimientos, que son la recepción de material, es descargar el material que viene en diferentes modos de transporte. Luego ese material se almacena en el almacén en distintas estanterías y ubicaciones. Y luego está lo más importante de la intralogística para mí, que es el movimiento de ese material dentro de la planta productiva. Esto es, cómo dan de comer, sería el almacén, a la producción o células de montaje, los cuales inician la preparación o el proceso de montaje consumiendo ese material y convirtiéndolo en producto final. Y luego ya sería la expedición de ese producto final, que sería la carga de ese material y envío al cliente. Y en definitiva ese es el flujo interno de materiales dentro de la planta productiva. Entonces, es como el sistema circulatorio de la fábrica. Si eso falla, el resto se resiente. Así es. Irati, ¿qué tipo de robot habéis desarrollado exactamente y cuál es su función principal dentro del proceso? Bueno, pues Orkli es una empresa industrial que diseña y fabrica componentes y soluciones para la regularización y seguridad en sistemas de calefacción, agua y gas, y trabaja con componentes relativamente pequeños, los que son fáciles de manipular. Entonces, lo que nos permite trabajar con grandes volúmenes de piezas en flujos o en producción altamente automatizados. Por ello, Orkli, en el 100% del material que tenemos, el 65% del material está dirigido a componentes de compra que van en estanterías. Y para ese 65% de los movimientos pensamos en traer un robot, un 1600, que pudiera hacer ese manejo del material. Pero claro, teníamos otro 35% del material que se manejaba mediante cestones. Eran cestones de dimensiones mucho más pequeñas y que necesitaban otro tipo de robot. Entonces trajimos un 250. Como lo podéis interpretar, ese 600 y ese 250 hace referencia al peso que puede conllevar el robot. Y para nosotros, con ese 65 y ese 35 ya con estos robots, pues reducimos muchísimo lo que es el manejo de los carros y de los movimientos manuales. Unax, ¿qué tareas concretas pueden realizar los robots dentro del entorno productivo o logístico? Pues también, para poneros un poco en contexto, EICA se dedica y es líder mundial en el diseño y fabricación de focos vitrocerámicos, que supone que 1 de cada 4 focos vitrocerámicos que se están en el mundo llevan el nombre de EICA. Y esto supone, para haceros una idea, que el material que llevan estos robots pues no es muy grande y no tienen mucho peso. Entre los que hemos mencionado antes con Irati, estos robots generalmente no sirven para cargar y descargar o manipular material en estanterías, sino que son para el movimiento de estos materiales dentro de la planta productiva. En el caso de ICA, el proyecto empezó con 2 MIR 250 para el transporte de material semielaborado que se hacía en una sección especial dentro de la planta a las que consumían ese material, que eran las células de montaje. Después de esto ya implementando esto, se hicieron más trabajos para ellos y ya empezaron a mover también material comprado a proveedores y otros materiales, y luego ya entramos en otro paso, que era comprar un 1600, que ya culminamos la mayoría de los movimientos intralogísticos, que ya se quedaron automatizados, porque este llevaba embalaje vacío desde el almacén hasta las células de montaje, los cuales lo llenaban con producto terminado y el robot recogía ese palé de producto terminado y ya daba entrada en el almacén. Muy interesante. Y diría que aquí sobre todo destacaría la colaboración, ¿no? ¿Qué ha aportado Orkli al proyecto y desde qué necesidad o visión ha participado? Y por otro lado, ¿qué ha aportado EICA y cuál ha sido su papel dentro del desarrollo, ¿no? Al fin y al cabo, ¿qué valor tiene trabajar entre organizaciones con capacidades distintas pero complementarias?
Bueno, pues Orkly ha aportado principalmente el conocimiento del flujo productivo, de la logística interna y de los materiales que hay en la planta. Además, Orkly ha mostrado una implicación clara desde el primer momento, asignando recursos y dándole priorización estratégica a este proyecto. En ese sentido, me propusieron trabajar a tiempo completo en mi trabajo de fin de grado en este proyecto, y eso al final ha hecho que el proyecto acelere muchísimo, porque el conocimiento queda internamente, hay una persona dedicada el 100% del tiempo a este proyecto, y también nos ayuda a ganar autonomía respecto a los proveedores, porque en cualquier incidencia del día a día, en cualquier programación, cuentan con Unash o conmigo, que somos las figuras o los responsables de estos robots. Además, en el caso de Orkly, el hecho de formar parte de la corporación Mondragón nos ha ayudado en formar un foro y trabajar con distintas cooperativas para poder reflexionar acerca de nuestros problemas, compartir soluciones, programación. Todo conlleva a una reducción de costes, a una optimización y a que entre nosotros podamos ganar autonomía respecto a los proveedores. Eso es. Y relacionado con lo que tú dices, pues EICA también ha sido como el termómetro real de la implementación. Esto es, porque con nuestros proveedores de los robots los veíamos en su almacén y era como todo muy perfecto, pero al llegar estos robots a planta, pues ha sido la implementación en una planta real, con ruido, polvo y con suelo que no es nivelado, y ahí hemos visto los problemas reales que puede afrontar este robot y los que no, que también los tiene, que no todo es de color de rosa. Y a su vez EICA también ha sido el que ha aportado los recursos, tanto económicos, personales, los recursos que eran necesarios para el proyecto, y como ha dicho Irati, el crear ese foro AMR dentro de la división de componentes de la corporación de Mondragón ha sido pues que hemos pasado de competir a colaborar en estas empresas, ya que hemos puesto en la mesa los problemas que nosotros hemos tenido y las otras empresas también, que entre ellas se encuentra Orkly, y con ello hemos aprendido lecciones para que no nos surjan esos problemas a nosotros en el futuro. O sea que la siguiente pregunta creo que puede interesar a nuestro querido Seiki también, Unas. ¿Cómo cambia el trabajo de las personas cuando entra un robot en juego en este entorno? El día a día cambia completamente, y especialmente en EICA en el almacén. Al principio el proceso fue un poco duro porque al inicio surgen muchos de los problemas de los cuales vamos aprendiendo con el tiempo, pero al principio, como he dicho, fue muy duro. La gente no creía en los robots. Esto es, los veían más que como un compañero, como un estorbo, pero el trabajo cambia a nivel físico mucho, porque antes este material se manipulaba o a mano o con traspaletas o sándwiches que tenían problemas de ergonomía por la fuerza que necesitaban hacer y de seguridad por lo que implica manejar un sándwich dentro de la planta productiva donde hay personas caminando. Pero ya después de hacer unas mejoras y optimizando los robots, pues ya hoy en día ha llegado el momento en los que los operarios del almacén te dicen que los robots son un compañero más para ellos. De lo que nos cuentas un poco interpreto que los principios siempre cuestan, pero que cuando se entiende cambia completamente la percepción de la situación, ¿no? En ese sentido, Irati, ¿qué papel juega la aceptación de los equipos en planta que mencionaba Unas en el éxito del proyecto? Pues la aceptación de los equipos en planta es clave para el éxito. Al final el robot trabaja en el mismo entorno que las personas, compartiendo mismos espacios y flujos de trabajo. Por lo que es muy importante que los operarios confíen en el robot y que lo vean como una ayuda. Y una vez que entiendan que les quita trabajo de tareas repetitivas, la aceptación suele ser relativamente sencilla. Además, cuando los equipos son partícipes del proyecto desde el minuto 1, esto también se suele acelerar porque cuentas con ellos, con sus experiencias, con el trabajo de día a día que hacen, y aportando ese granito de arena de sus vivencias y luego llevándolo a la programación, pues todo va mucho más rápido y mucho más sencillo, y la colaboración suele ser mejor. Todo fluye. Sí. Mirando a medio plazo, ¿qué beneficios esperáis en productividad, ergonomía, seguridad o trazabilidad?
Pues a medio plazo el abanico de beneficios es bastante amplio, pero que ya lo vemos y lo estamos viviendo es los cambios en ergonomía y seguridad, como antes mencionaba. En caso de la ergonomía, no usar esas traspaletas manuales con pesos que superan los 200 kilos, pues en temas de salud y bajas laborales, pues ha mejorado mucho la salud de los trabajadores. En cuanto a la seguridad, se elimina el tráfico de sándwich de la planta, lo cual gana mucho en seguridad porque se quita un elemento con factor humano y muy peligroso por la velocidad que lleva. Y luego, a medio plazo, en cuanto a productividad, pues sí es verdad que estos robots hacen movimientos que con personas no tienen tanto valor añadido, por lo que la productividad también sube. Y por último, la trazabilidad también es que se gana muchísimo porque todos los movimientos que realizan los robots se quedan registrados en su sistema y cualquier problema, duda que tenga en el operario, pues se queda registrado para que se resuelva ese problema y veamos dónde está el material, cuándo y en qué momento se ha llevado. O sea que hablamos del impacto en todo. Menos esfuerzo físico, más seguridad, más control y más eficiencia. Y además, trabajar cuando antes no se trabajaba. Efectivamente. Y ahora ya pensando un poco en el resto, ¿no? Para alguien que esté pensando en hacer algo parecido, ¿qué consejo daríais a otras empresas industriales? Bueno, pues lo primero sería analizar bien los flujos internos, porque muchas veces hay mucho potencial de mejora en simplemente cómo se mueve el material dentro de la planta. A veces estamos tan enfocados en automatizar máquinas y en la producción, en la fabricación, que nos olvidamos de los procesos que hay entre operación y operación. Entonces yo lo primero diría que el análisis es muy importante. Y también recomiendo empezar con algo sencillo, movimientos fáciles de un punto A a un punto B, donde podamos aprender un poco cómo funciona la tecnología, las personas puedan involucrarse un poco en los robots y que el principio no sea muy difícil. O sea, que todo se lleve relativamente bien. Y sobre todo contar desde el principio con la gente de la planta, contar con sus experiencias, con sus vivencias, qué tipo de mejoras ven, cómo podemos ayudar tanto a las personas como realmente ser eficientes y ahorrar costes. Pues todo un poco. Y para ya ir cerrando, ¿no? ¿Qué os gustaría que se llevara a la audiencia después de escuchar esta conversación? Bueno, pues yo lo diría que sobre todo que la idea de la intralogística, que tiene muchísimo potencial de mejora, como lo he dicho, y básicamente eso, que muchas veces nos enfocamos en automatizar máquinas, en otros aspectos del día a día y de la fábrica, pero que estos movimientos tienen mucho que dar. Y un poco también que las tecnologías como los robots autónomos pueden ayudar muchísimo en lo que comentaba Unach, en ergonomía, en seguridad, en cosas no tan tangibles, pero que son muy importantes y que están cada día más a disposición de muchísimas empresas que al principio empezamos muy poquitos y ver una visita en una empresa era relativamente difícil, pero ahora, hay muchas más empresas que apuestan por esto y sí. Eso es, sí. Exactamente. Y también nos gustaría que la gente se quedara con una idea clara que el perfil del trabajador en las empresas industriales hoy en día está cambiando y especialmente en los perfiles logísticos, pues radicalmente. Hoy generalmente no basta con tener una fuerza física, basta necesitamos educación específica, comprender tecnología, manejar datos, porque hoy en día es lo que se lleva. Y especialmente las cooperativas pues son los que ofrecen este tipo de proyectos que son muy interesantes para gente joven que esté empezando en la industria, y es verdad que ofrecen toda la ayuda posible y una implicación directa en proyectos reales, que es muy interesante en el periodo educativo. Y para los jóvenes con inquietud técnica o interés por la innovación, pues como he dicho, existen muchas oportunidades donde se aprende cómo hay una aplicación real y una práctica desde el inicio que es necesaria para aprender de entornos reales y aplicarlo en tu educación.
Totalmente. Al final, más allá de la tecnología, lo que vemos es que la intralogística tiene muchísimo recorrido, ¿no? Y que este tipo de soluciones no solo hacen las fábricas más eficientes, también hacen el trabajo más llevadero para las personas. Gracias a Irati y a UNAS por compartir vuestra experiencia trabajando en Orkli y EICA, y gracias a ti por acompañarnos una semana más. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram en ShakingHub_. También tenemos el grupo de difusión de WhatsApp Shaking Hub by Mondragón para no perderte ninguna noticia. Así es, nos escuchamos en el próximo episodio de podcast. Agur.